Hebreos capítulo 11. La fe. Leamos, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Comencemos. Así como nuestra vista física vendría a ser el sentido que nos da evidencia de este mundo material, observamos que la fe es el sentido que nos da la evidencia, pero del mundo espiritual, el cual es invisible. Ahora, si tienes la sustancia ante ti, si puedes verla, te pregunto, ¿de qué sirve la fe? Pues la fe se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar. Bien, la fe no contradice la razón, a pesar de que puede ir más allá de la razón. Y es que uno puede demostrar objetivamente que la Biblia es el libro más original jamás publicado y que ha impactado a la sociedad más que cualquier otro libro. Pero solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Concluimos que la fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. Más bien la fe es esa disposición a confiar, a creer y a aferrarse a una creencia y a su causa. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Acá vemos que todos los grandes ejemplos de piedad tenían diferentes personalidades y circunstancias. Pero todos estos grandes ejemplos de piedad tenían una cosa en común, y esto era la fe. En los tiempos de Jesús, estos cristianos judíos habían sido desalentados y estaban pensando en renunciar a Jesús y a un cristianismo distintivo. Pues ellos necesitaban un buen testimonio, por lo que necesitaban estos ejemplos de fe para sacarlos del desánimo. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros no vimos este acto de creación, pero sí lo sabemos solo por la fe. También lo sabemos por la razón, porque sabemos que el mundo fue creado, y creado por un diseñador inteligente. Vemos que esta es la fe que va más allá de la razón, pero no la contradice a la razón. También este texto nos dice que Dios creó al mundo con o por la fe. Y si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nosotros sabemos muy bien que Dios puede ver todo y no esperar nada. También la mayoría de los científicos de la época en que fue escrito el libro de Hebreos creía que el universo había sido creado de materia ya existente y no de la nada. Estos creían que el mundo se había hecho de lo que se podía ver. Pero la Biblia corrige este malentendido, diciendo claramente que el mundo fue hecho de lo que no se veía. Pasemos al versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel, que encontramos en Génesis 4:3, no fue entre animal y vegetal. La diferencia, más bien, de estos dos sacrificios fue que el sacrificio de Abel fue hecho por la fe. Justo después de terminar con el ejemplo de Abel, el autor recuerda que la fe no es necesariamente recompensada en la tierra, pero Dios mismo da testimonio de las virtudes de los fieles. La sangre de Abel todavía nos habla, recordándonos el valor de la eternidad. Versículos 5 al 6. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes de que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Enoc. Enoc es uno de los hombres misteriosos del Antiguo Testamento porque se menciona solamente en Génesis capítulo 5, como el hombre que caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. El autor de Hebreos asumió que solo un hombre de fe
podía disfrutar una comunión cercana con Dios. Obviamente, cualquiera que tuvo este tipo de comunión con Dios debe haberle agradado. Y al agradar a Dios, Enoc cumplió con el propósito por el cual el hombre fue creado. Debemos creer que Dios está ahí y que Él se revelará al corazón que lo busca. El autor de Hebreos no dice que es difícil agradar a Dios sin fe, dice que esto es imposible. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido de algo que nunca había sucedido antes. Su fe se demostró no solo al creer que llegaría el diluvio, sino al hacer lo que Dios dijo que hiciera con respecto al diluvio. Con temor preparó el arca. Concluimos nuevamente que la verdadera fe siempre hará algo. El libro de Santiago, muy a propósito, repite este tema una y otra vez. No debemos pensar que Noé fue un hombre que predicó sermones de condenación al mundo. En lugar de esto, la simple conducta de los santos, sin predicación alguna, puede sentirse como condenación para el mundo. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham dio un paso de fe al ir al lugar que Dios le prometió, pero su fe no fue perfecta. Esto se le ve al comparar Génesis capítulo 12 con Hechos capítulo 7, donde es evidente que en un principio Abraham solo llegó a la mitad del camino al que Dios le había llamado a ir, y solo con el tiempo obedeció por completo. Sin embargo, miles de años después Dios no recuerda la obediencia tardía, Él solo recuerda la fe. Versículos 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vivió como peregrino en la tierra que Dios había prometido, nunca poseyendo nada de ella, más que las parcelas en las que él y su esposa Sara fueron sepultados. Como no tenían un hogar permanente, Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas en vez de casas. Ellos esperaban una ciudad mejor, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe de Sara no fue perfecta. Primero se rió con incredulidad en Génesis 18 y luego aprendió a reír con fe en Génesis 21. Tener fe es creer que Dios es fiel y capaz de cumplir sus promesas. Fue esta la fe la que permitió a Sara recibir fuerza para concebir. Dios dio la fuerza, pero Sara tuvo que recibirla por fe. Por la fe de Sara y Abraham nacieron miles y hasta millones de descendientes. Su fe tuvo un impacto en más vidas de las que ellos pudieron haber imaginado. Versículos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La promesa del Mesías fue hecha a Abraham y a Sara, y ellos creyeron en la promesa. Sin embargo, estos murieron sin haberla recibido, solo viéndola por fe.
deseando ver y considerar la promesa de Dios a pesar de que parecía muy lejana. Ellos tomaron la promesa y la saludaron por fe. Abraham y Sara probablemente pensaron muchas veces al día en el hijo que Dios les había prometido y muchas veces saludaron la promesa. Abraham y Sara siempre vieron la promesa entendiendo que este mundo no era su hogar. Sabían que Dios tenía un hogar mejor y más duradero para ellos en el cielo. Si estos ejemplos de fe resistieron durante dificultades y desaliento, sin haber recibido lo prometido, entonces nosotros, que ya recibimos aquellas promesas, tenemos aún más motivos para perseverar. Caminar en la fe es más fácil cuando recordamos que este mundo no es nuestro hogar. Es más fácil cuando recordamos que en este lado de la eternidad no todo está resuelto y no todo mal está reparado. Por eso buscaban una patria, puesto que anhelaban una ciudad celestial. Tener fe es muy difícil cuando vivimos como, entre comillas, ateos prácticos. Esto describe a alguien que puede tener una creencia teórica en Dios, pero la creencia no tiene relevancia en lo que hacen día a día. Pues cuando recordamos que hay una realidad espiritual, un hogar celestial que es nuestro verdadero hogar, tener fe es mucho más fácil. Para aquellos lo suficientemente valientes como para creer en Dios y creer que Él es real y creer en el cielo y la vida eterna como algo real, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A menudo consideramos la idea de que no debemos avergonzarnos de Dios, pero también debemos considerar que podemos hacer que Dios se avergüence de nosotros. Cuando no consideramos a Dios, el cielo y la eternidad como algo real, puede haber un sentido en el que Dios se avergüence de llamarse Dios de nosotros. Versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El uso del verbo en pasado para ofreció indica, en lo que respecta a Abraham, que el sacrificio fue completado. En su voluntad y en su propósito, él realmente sacrificó a su hijo. En lo que respecta a Abraham, él ya daba por muerto a Isaac, y fue de entre los muertos que lo recibió de regreso, de una manera que prefigura la resurrección de Jesús. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La fe en la bendición de Isaac llegó después de que el intento de Isaac de frustrar la voluntad de Dios fue destruido, cuando dijo de Jacob: yo le bendije y será bendito. Versículo 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob llevó una vida bastante carnal. Sin embargo, su fe pudo ver más allá de la muerte y él bendijo a cada uno de sus hijos. Versículo 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando José murió, nunca fue sepultado. Su ataúd permaneció sobre el suelo por aproximadamente 400 años, hasta que fue llevado de regreso a Canaán. Todos esos años fue un recordatorio silencioso de que Israel iba a regresar a la tierra prometida, tal como Dios lo había dicho. La fe de José testificó por años después de su muerte. Durante todo ese tiempo, cuando un hijo de Israel veía el ataúd de José y preguntaba qué hacía ahí y por qué no había sido sepultado, se le podía responder: porque el gran hombre José no quiso ser sepultado en Egipto, sino en la tierra prometida a la que Dios nos llevará algún día. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los padres de Moisés mostraron fe cuando percibieron que el pequeño era favorecido de una forma especial por Dios, y tomaron medidas de fe para salvar su vida a pesar del peligro.
Cuando el faraón de Egipto ordenó el asesinato de los niños hebreos, la fe les dio a los padres de Moisés el valor para obedecer a Dios en lugar de al hombre. Versículos 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés mostró fe cuando dejó que Dios trazara su destino, en vez de dejar que Faraón lo hiciera. Esta decisión tuvo consecuencias. Moisés sabía que seguir el camino de Dios significaba ser maltratado, en vez de gozar los deleites temporales del pecado. El pecado tiene sus placeres, pero Moisés los vio como algo pasajero, incluso si estos duraran toda nuestra vida terrenal. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés podía ver con sus ojos naturales el peligro de Faraón, y entendió el peligro de quedarse en cualquier lugar cerca de Egipto. Sin embargo, sus ojos espirituales pudieron ver al invisible con fe y entendió que Dios era un factor mucho más grande en su situación que un faraón enojado. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Se necesitaba fe para creer que la sangre de un cordero en el dintel de la puerta salvaría a una familia del terror del ángel de la muerte. Pero Moisés tenía esa fe y guió a su nación a cumplir con la Pascua. Aquellos que no compartieron la fe de Moisés y del Israel obediente encontraron a sus primogénitos destruidos después de esa primera Pascua, pues no confiaron en la sangre del Cordero de Pascua. Versículo 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La diferencia entre los israelitas que cruzaron el Mar Rojo y los egipcios que los siguieron no fue el valor, sino la fe. Los egipcios tenían el mismo o tal vez más valor que los israelitas, pero no la misma fe, y cada uno tuvo destinos diferentes. Los israelitas pasaron y los egipcios fueron ahogados. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En Jericó, el pueblo de Israel tuvo una fe audaz. No había vuelta atrás. Habían cruzado el río Jordán en un nivel de agua alto, lo que impediría cualquier intento de retirada. En Jericó, el pueblo de Israel tuvo una fe obediente. Realmente no entendían lo que Dios estaba haciendo, pero obedecieron de todas formas. En Jericó, el pueblo de Israel tuvo una fe paciente. Los muros no se cayeron durante los primeros 6 días, sin embargo, siguieron marchando tal y como Dios lo había ordenado. En Jericó, el pueblo de Israel tuvo una fe anticipada. Ellos sabían que Dios actuaría en el 7º día cuando gritaron. Versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí se nos habla de Rahab, quien podría parecer un ejemplo inusual de fe, pero su voluntad de convertirse en una traidora a los dioses de Canaán y de identificarse con Jehová y con su pueblo, sin importar el costo, es digna de admirar. Cuando los espías hebreos llegaron a Rahab, ella declaró: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta fue la prueba de su fe. No era una fe fuerte y no era una fe perfecta, pero su fe ciertamente fue admirable. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Gedeón fue un hombre que valientemente destruyó ídolos y fue usado poderosamente por Dios para derrotar un ejército mucho más numeroso de madianitas. Sin embargo, también fue un hombre que dudó de la palabra de Dios al principio y pidió repetidamente confirmación. Barak dirigió al pueblo de Israel en una dramática victoria sobre los cananeos. Sin embargo, vaciló y siguió adelante solo cuando Débora lo animó. Sansón fue utilizado poderosamente por el Señor para derrotar a los filisteos. Sin embargo, nunca realizó todo su potencial y su vida terminó trágicamente después de haber sido seducido por Dalila. Jefté fue utilizado por Dios para derrotar a los amonitas. Sin embargo, Jefté hizo un voto insensato y lo cumplió obstinadamente. David fue un increíble hombre de fe. Sin embargo,
Este gran rey de Israel también falló con Betsabé y con sus propios hijos. Cada uno de estos hombres fueron hombres de fe, pero también fracasaron de una forma u otra. Y sin embargo, Hebreos 11 elogia su fe y los incluye en la galería de la fe. Esto nos muestra que una fe débil es mejor que la incredulidad, y que no es necesario ser perfecto para lograr ser parte de la galería de la fe de Dios. Versículos 33 al 35a. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, colocaron en fuga ejércitos extranjeros y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Conquistaron reinos. Algunos de estos fueron David, Josué, el rey Asaf, Josafat, el rey Ezequías y el rey Josías. Hicieron justicia. Algunos de estos fueron Elías, Eliseo y los profetas de Dios y también el rey Josías. Alcanzaron promesas. Entre ellos podríamos incluir a Caleb, Gedeón y Barak. Taparon bocas de leones. Estos incluyen a Daniel, David y Benaía, uno de los valientes de David. Apagaron fuegos impetuosos como Sadrach, Mesach y Abednego. Evitaron filo de espada, así como David escapó tanto de la espada de Goliat como de la de Saúl. Moisés escapó de la espada del faraón y Elías escapó de la espada de Jezabel. Sacaron fuerzas de debilidad. Entre ellos estaba Sara, Gedeón, Abraham, Esther y el rey Ezequías. Se hicieron fuertes en batallas. Algunos entre estos son David, el rey Asaf y Josafat. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. El Antiguo Testamento menciona a dos mujeres que concuerdan con esta descripción: la viuda de Sarepta y la sunamita. Versículos 35b al 38. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Atormentados. Esta es una palabra brutal en el idioma griego antiguo. Lleva la idea de ser golpeado con un palo o un garrote. Como lo dijo Jesús en Juan 5:29, hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Estos merecedores recibieron la mejor resurrección. Vituperios y azotes. Isaac soportó las burlas de Ismael y Sansón fue humillado en el banquete de los filisteos. Prisiones y cárceles. José fue echado en prisión por su fe y el rey maligno Acab encarceló al profeta Miqueas. Fueron apedreados. Zacarías fue apedreado a muerte entre el altar y el templo y Nabot fue apedreado por los secuaces de Jezabel. Aserrados. Según una confiable tradición, Isaías fue aserrado en 2 y asesinado. Puestos a prueba. Entre esta lista de torturas físicas el autor menciona el ser puestos a prueba en el mismo contexto. Pero para aquellos que conocen el dolor de la tentación, no es irrazonable pensar que el autor de Hebreos consideró vencer la tentación como un verdadero triunfo de la fe. Muertos a filo de espada, como los profetas asesinados en el templo de Elías. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, como Elías, quien vistió este tipo de ropa humilde y no le importó la humildad o la incomodidad. Por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, David, Elías y los profetas bajo el liderazgo de Abdías fueron forzados a huir y esconderse en cuevas. El mundo no es necesariamente amigable con la gente de fe, y el mundo tampoco es necesariamente digno de ellos. Versículos 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A pesar de que ellos obtuvieron este buen testimonio, no recibieron lo prometido, el testimonio de la obra completada por el Mesías para ellos. Si estos seguidores de Dios se mantuvieron firmes sin recibir la promesa, aquellos que hemos recibido la promesa tenemos aún más razones para continuar a través de pruebas y dificultades. Se nos ha provisto una cosa mejor, viendo y disfrutando la obra completa de Jesús por nosotros, y por lo tanto,
Tenemos muchas más razones para aferrarnos a la fe y no dejar que el desánimo y los tiempos difíciles nos derroten, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La idea de perfeccionados es completos. No podrían ser hechos completos hasta el sacrificio de Jesús. Ellos anhelaban a Jesús y su obra. Nosotros la miramos desde atrás y disfrutamos del fruto de su obra. Recordemos, es lo que Cristo ha hecho lo que abre el camino a la presencia misma de Dios, para ellos como para nosotros. Pues solo por la obra de Cristo es que se trae a los de los tiempos del Antiguo Testamento y a los del camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Oremos. Amado Señor y precioso Dios, qué bueno estar en tu presencia nuevamente en este día recibiendo tu preciosa palabra y saber que contamos con un Dios que nos ha dado fe, Señor, que nos ha dado la fe para creer que tú nos has perdonado, que nos has dado la fe, Señor, para creer que tú nos has salvado y que nos has dado la fe, Señor, para creer que tú nos vas a glorificar junto contigo en la presencia de tu Padre. Aumenta, pues, Señor, nuestra fe día a día, porque sin ti, sin tu presencia, Señor, nada podemos hacer. Así que pedimos muchísima fe, como muchísimo amor, como muchísimo perdón en este día. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón y alma, y te decimos que eres nuestro único Dios, que estamos esperando y anhelando el día en que tú nos llames a tu presencia misma, Señor, y que traigas a todos los del Antiguo Testamento y a los del Camino Nuevo a tu presencia a través de la fe y por medio de la gracia. En tu nombre oramos, Señor. Amén.